Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hot Topics. Como cada semana, les traemos invitados especiales para tocar temas no nada más polémicos, sino que nos puedan servir a nuestra vida ahora. Y bueno, para nosotros es verdaderamente un placer tener en el estudio hoy al doctor Ariel Gold. Creo que todos acá lo conocen y no necesita ser, no necesito explicarles la gran ayuda que ha dado del doctor Ariel Gol a lo largo de los años a mucha gente aquí en Uruguay, y de verdad que muchos me recomendaron, sobre todo sobre las presentaciones que llegaste a dar en el Betacneset, en Yom Kippur o en Rosh Hashanah, no estoy seguro, pero todos quedaron fascinados. Y ahora que estamos pasando por estos, digamos, este momento de transición y de cambio, todo el mundo me decía, necesitamos ayuda, necesitamos gente que nos pueda de alguna manera orientar, cómo lidiar con nuestros hijos y todo. Y bueno, qué mejor que estés con nosotros, Ariel, y que charlemos, que nos compartas tus experiencias, tu conocimiento, y te quiero dar la bienvenida y muchas gracias por este espacio y este tiempo que te diste para compartir con nosotros. Bárbaro, bueno. Gracias a ustedes por estar. Yo voy a compartir mi pantalla. Además, les quería decir que si tienen preguntitas, a todos nuestros amigos que están por acá, a ver si nos pueden mandar por chat, así podemos moderar las preguntas de manera más ordenada al final o cuando nos diga Ariel. Y bueno. Bien. Para estos fueron convocados, para esto me preparé. Quiero decirles la emoción que tengo de ver a Isi Markusfeld allí, que no se ofendan los que no nombro, pero él está en Israel, o sea que quiere decir que ahí no sé qué hora es, pero mañana no sé qué vas a hacer, digamos, para levantarte. Pero bueno, estamos en familia. Les cuento, miren, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes y realizo una actividad que tiene que ver con acercarme a personas que están en contacto natural y diario con niños y adolescentes para tratar de traducir conceptos que provienen de la neurociencia y de algunas corrientes psicológicas, que no son la verdad revelada, pero que nos dan algunas ideas para poder ayudarnos precisamente en momentos difíciles. ¿Qué quiere decir que traduzco? Quiere decir que lo que yo voy a contarles se tiene que entender. Si no se entiende, le preguntan a Moshe Nissan, que él les explica. ¿Está bien? Cualquier cosa, digamos, es él el responsable de esta historia. Porque él dice, muchas gracias, todo eso, pero yo no sé de dónde me conoce. A mí el que me contactó fue el Beauty, que es otro amigo, digamos, de la infancia, y me encantó la calidez con que Moshe me invitó a esto y por eso le dije que sí. Muchas gracias. La verdad es que si uno quiere hablar de tiempos difíciles, lo primero que tenemos que hacer es tratar de poner sobre el tapete qué es una situación difícil. ¿Ah? Miren, ustedes saben, yo como psiquiatra de niños me he dedicado a tratar de entender aspectos del cerebro que explican algunas cosas. Y el cerebro se pone en situación difícil o se define como que estoy en una situación difícil cuando algo es impredecible. ¿Eh? Cuando las cosas son impredecibles, nuestro cerebro dice, cuidado, situación difícil. Cuando estamos en una situación poco o no controlable, estamos en una situación difícil. Cuando esa situación se sostiene en el tiempo, es una situación difícil. Y cuando es potencialmente peligrosa, es una situación difícil. Esto es la pandemia.
Pero esto también es lo que se está viviendo en Israel y toda la historia, o lo que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida que tiene estas características. ¿Cuál es el tema de la situación difícil? Que la situación difícil es la que nos pone a nosotros en una especie de test, una especie de prueba. Es decir, los seres humanos nos enfrentamos a situaciones difíciles y ahí es donde sabemos cómo estamos. Las situaciones difíciles podemos definirlas como un test de desarrollo emocional. Todos estamos pasando por un test de desarrollo emocional. La verdad es que cómo nos va en esta prueba, en este test, lo vamos a saber cuando esto termine, para ver qué queda de nosotros. Pero yo les quiero compartir de a qué me refiero cuando hablo de desarrollo emocional. Lo que se pone en juego en una situación difícil es nada más y nada menos que una parte de nuestro psiquismo que nos va a permitir disfrutar de la vida. O sea, una persona tiene un desarrollo emocional adecuado cuando tiene mayor probabilidad de disfrutar de la vida. Una persona con un desarrollo emocional no tan adecuado, la capacidad de disfrute es menor. Pero además el desarrollo emocional es la parte de lo que somos que nos va a permitir afrontar situaciones complejas de la vida, situaciones adversas, doblándonos como un junco, y después que esta situación pase, volver al estado anterior o crecidos porque aprendimos de la experiencia. Cuando una persona tiene un desarrollo emocional adecuado, no se quiebra como una caña seca. Lo que hace es padecer lo que está padeciendo y luego tal vez crecer a partir de eso porque ha aprovechado la experiencia que le dio esa mala situación, esa situación a veces terriblemente dolorosa. O sea, quedamos con la tristeza para siempre. Muchas veces estoy hablando de situaciones muy, muy complicadas, ¿verdad? Pero seguimos adelante porque tenemos un buen desarrollo emocional. Cuando no tenemos un buen desarrollo emocional, nos quebramos ante la primera de cambio. La verdad es que nuestro desarrollo emocional, que es lo que nosotros vamos a tener que tratar de hacer con nuestros hijos para que tengan el mejor desarrollo emocional que puedan, es decir, en lo que nosotros colaboramos como padres o como educadores en general, es que tengan un buen desarrollo emocional. Pero ahora tenemos que cuidarnos nosotros como adultos y para eso tenemos que reconocer que por más desarrollo emocional bueno que tengamos, hay un enemigo que cuando uno reconoce, siempre es más fácil enfrentar a un enemigo conocido que desconocido. Y el enemigo fundamental del desarrollo emocional se llama estrés. Se llama estrés. Entonces, definimos al estrés como todo lo que nuestro cerebro va a interpretar como peligroso. Y cada uno entonces tiene distintos niveles de estrés, porque hay gente que se hace relatos peligrosos de cosas que no son tan peligrosas, y entonces vive en estrés. Miren esta figura. Acá estamos ante una situación impredecible, probablemente peligrosa, ¿verdad? Poco controlable. Y yo al principio, cuando vi esta imagen y la comparaban con lo que nos está pasando, yo me negaba un poco a decir, esto se parece a la pandemia, es decir, estamos todos en un barco y estamos todos, por primera vez en la historia conocida por lo menos, todos padeciendo de la misma historia, o sea, todos en una situación peligrosa, impredecible, poco controlable. Entonces podríamos decir que en realidad el mundo está representado por este crucero y está rodeado por los peligros que ustedes ven allí en el agua. Pero tenemos que tener muy claro lo siguiente. En este barco, algunos nos tocó este camarote. Otros, que son muchos,
8, 9, en una familia les tocó este camarote. Y otros les tocó la bodega, donde están todos apiñados, donde no saben si llegan al próximo puerto vivos o no. ¿Por qué les cuento esto? Porque tenemos que diferenciar las situaciones que estamos viviendo dependiendo de la situación real de cada uno, y tenemos que tener cuidado con los relatos que nos hacemos, con el cuento que los hacemos. Lo que yo veo en los padres que conozco es que tenemos todas situaciones de estrés, porque no estamos hechos para convivir 24 horas con nuestros hijos o con nadie, en realidad, todo el tiempo, por más que amemos profundamente a las personas con las que estamos. Si nos hacen estar en cuarentena y tenemos que estar en un apartamento, por más divino que sea el apartamento o la casa, eso ya es una situación de estrés. Si tenemos que tener teletrabajo y no podemos, eso es situación de estrés. Si tenemos que estar con una cantidad de chiquilines que estamos acostumbrados por lo menos 8 horas por día a no estar con ellos, es una situación de estrés, pero tenemos que dividir la bodega del camarote de lujo que habíamos visto. Entonces, ante una situación difícil, hay diferentes tipos de situaciones. Hay situaciones que se llaman acuciantes y hay situaciones que se llaman situación a resolver, por más difícil que sea. ¿Qué es una situación acuciante? Es una situación de vida o muerte. Porque una cosa es decir, qué horrible todo el trabajo que tengo y con los chiquilines y que no sé, y todavía que tienen una conducta que no es la adecuada, toda la historia. Y otra cosa es decir, no tengo con qué darle de comer a mis hijos. Tengo una situación de violencia intrafamiliar que la tuve siempre, pero la fui llevando porque en realidad estábamos poco en casa. Ahí tenía que bancar un poco los fines de semana. Tengo situaciones de enfermedad con niños a cargo o con mayores de edad a cargo, y ahora tenemos que estar todos encerrados. Entonces ahí estoy en una situación acuciante. Las otras son situaciones a resolver. Cuando llevábamos 6 semanas de cuarentena en nuestro país, que por suerte no fue obligatoria, se nos ocurrió al psicólogo Roberto Balaguer y a mí preguntarle a un grupo de familias cómo la estaban pasando y cuáles eran los problemas que tenían. Y la verdad es que nosotros le preguntamos a 100 pacientes nuestros, o sea, padres de pacientes, ¿verdad? 100 cada uno. Pero en 5 días, 1.460 familias respondieron que la estaban pasando más o menos, y las cosas más o menos que estaban pasando era, por ejemplo, la dificultad en compatibilizar teletrabajo con el cuidado de los niños, los altibajos del humor, el tener un espacio propio de tranquilidad que lo habían perdido, el compartir la computadora entre trabajo y estudio, las clases por Zoom, que en ese momento eran totalmente nuevas, digamos así. Y lo que a mí me pasaba con mis pacientes es que cuando me contaban esto, me lo contaban en tono acuciante. Es decir, no sabés lo que yo estoy pasando, y no es para subestimar, no era que estaba una pavada, no, era que tenían un tema que había que ordenar y que fue lo que pudimos hacer. Tratar de que no se confundan una situación acuciante con una situación a resolver. Cuando yo confundo y pienso que mi situación, por más difícil que sea, pienso que es acuciante, mi cerebro lo que hace es reaccionar al relato que yo le hago, no a la realidad real. La realidad real es un relato que nosotros le hacemos, es un cuento que le contamos. Si yo pienso que porque no puedo teletrabajar de manera adecuada, me van a echar del trabajo, me voy a quedar sin trabajo y voy a tener que ir a la calle y todo eso, y son todas ideas mías, mi cerebro va a actuar a ese relato, no va a hacer un análisis adecuado de que, bueno, está bien, pará, creo que lo van a entender, etc. Entonces, si nos confundimos, estamos actuando de una manera no conveniente ante una situación difícil. Lo que tenemos que hacer, y es lo que por lo menos los que trabajamos en salud mental tratamos de hacer al principio, cuando la gente realmente estaba desesperada por la situación inesperada que estaba viviendo,
fue que se paren, para un poquito, está bravo lo tuyo, pero es una situación a resolver. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque como yo les decía, el cerebro va a responder en forma diferente si yo le cuento que mi situación es terrible o si le digo, che, sabés que estoy bastante complicado. Cuando yo le digo a mi cerebro que la situación es terrible, el cerebro pone en marcha un tipo de cerebro que se llama de sobrevivencia. Son estructuras cerebrales que lo que hacen es inmediatamente dar la voz de alarma y lo que saben hacer es tres cosas. O sea, logran que la persona responda de tres maneras. Se llama cerebro en modo sobrevivencia y lo que yo hago es luchar, huir o paralizar. ¿No? Me imagino, Easy, que te veo por ahí, que cuando sonaba la alarma no te pones a pensar, che, pero esta vez no creo, porque no creo que acá en Tel Aviv caigan, ¿no? Porque tenemos toda una... No, ahí el cerebro de sobrevivencia dijo, chau, andate al lugar más seguro, porque eso es lo que había que hacer y no había que pensar en las posibilidades de cómo soluciono este tema o te vas a poner en cómo hacemos para solucionar el problema palestino, digamos, en ese momento. Cuando yo estoy en una situación a resolver, el cerebro actúa en modo convivencia. Y en modo convivencia, el cerebro tiene una ventaja. Y es que ante un problema tiene posibilidades de generar gran cantidad de soluciones. Se llama solución creativa de problemas. Ese es el cerebro en modo convivencia. ¿Y saben qué? En la situación de familias afortunadas, en situación de pandemia, necesitamos poner en marcha al máximo nuestro cerebro de convivencia para ser creativos y tratar de inventar qué hago yo con esta situación. Eso no lo hace el cerebro de convivencia, que sabe hacer tres cosas, como yo les decía. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Voy a tratar de explicarles cómo funciona el cerebro en modo convivencia, de modo que ustedes puedan tener elementos para saber por dónde pueden, digamos, acercarse a estar menos estresados a la hora de esto que nos está pasando. Lo primero es que cada uno reconozca su situación real. ¿Estoy en una situación acuciante o estoy en una situación muy difícil, pero es una situación a resolver? Lo otro es poner en marcha mi cerebro de convivencia. Esto es repaso de lo que venimos haciendo. El cerebro de convivencia tiene una serie de circuitos, tiene programitas que van a permitir elegir los comportamientos, no siempre en función de las ganas que tengo o de las necesidades inmediatas o de las emociones profundas, sino de lo que conviene. El cerebro de convivencia, a diferencia del cerebro de sobrevivencia, elige. Les voy a poner un ejemplo. Una situación difícil. Yo estoy en mi oficina, ¿verdad? Y viene un señor y me empieza a decir cosas feas sobre mí, me empieza a humillar, y yo me siento muy mal, están mis compañeros allí viendo esa situación, y entonces esa situación complicada hace que a mí se me cierre el puño, y ese puño va en dirección a la cara, digamos, del señor. Pero como yo actúo en modo convivencia, tengo la capacidad de autorregularme, ver la situación, ver el futuro y reconocer una orden que viene de una zona de mi cerebro que me dice, es tu jefe. Y entonces la piña me la guardo, me bajo la cabeza y después voy a hablar con él y decirle, a mí no me gusta que me hables así, no, esta no es una forma, no sé cuánto, pero soy persona. Actúo como persona porque me autorregulo. Elijo los comportamientos, no actúo mis emociones. Mi emoción profunda es la ira. Sin embargo, actúo como si la ira fuera menor a lo que es. Actuar de esta manera es lo que necesitamos cuando estamos en casa, por ejemplo, hace más de 7 días, encerrados con nuestros hijos que están haciendo cosas que no deben hacer, etc. Y yo lo que hago es, bueno, elegir comportamientos en función de la situación que
que estoy viviendo. Todo esto es muy fácil de decir, hay que estar, ojo, pero yo estoy acá para decir. Eso se llama autorregulación. Y los seres humanos tenemos la capacidad de autorregularnos, La capacidad de autorregularnos se puede afectar ante el gran enemigo del sistema de autorregulación que se llama estrés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como yo les dije que la situación difícil llamado pandemia es una situación de estrés, nuestro sistema de autorregulación está más complicado. Por eso no se preocupen si están un poquito más irritables, si están menos concentrados, si se enojan por cosas que antes no se enojaban, porque esto es normal en esta situación. ¿Qué hago yo? Trato de bajar el nivel de estrés. Y para eso hay una estrategia: hacer el día previsible. Si yo logro que mi día esté más o menos pautado, entonces la capacidad que yo tengo de autorregularme es mayor. Si yo tengo hitos en el día, entonces es más fácil que si yo hago lo que hago a veces en vacaciones, no tengo ningún horario, no hago nada, y no es que eso genere estrés porque estoy de vacaciones, pero si lo hago en situación que no estoy de vacaciones, eso es estrés. Entonces, una de las cosas que hicimos cuando empezamos a tratar de ayudar gente por Zoom es decirle, volvé a las comidas, a poner horarios. Volvé a poner horarios de alimentación, de sueño, de higiene, de las cosas que tenés que hacer, ¿verdad? Las rutinas son el gran aliado en situaciones difíciles, como las que estamos viviendo. No hay que perder las rutinas, no hay que perder las rutinas. Rutinas, como yo les decía, de alimentación, de sueño, de higiene, etcétera, ¿verdad? Pero también rutinas de situaciones académicas y laborales, y también rutinas de ocio. Esto con los niños es fundamental. Ocio que implique lo electrónico una parte, pero no electrónico otra parte. Fundamental tratar de hacer algo con nuestros hijos para que el ocio no sea igual a estar conectados. Otra vez, súper fácil de decir, muy difícil de hacer. Pero si yo no lo tengo en mente, ni lo hago. En cambio, si alguien me dice, che, mirá que vale la pena, lo tratamos de hacer. Y terminamos jugando al ludo, y resulta que es de las cosas, por lo menos, que mis pacientes más se acuerdan. En la época, digamos, que estaba más complicada la cosa en cuanto al encierro, al quedate en casa, cuando en realidad no había COVID por ningún lado, pero había encierro, digamos, en nuestras casas. Como yo tengo que bajar las situaciones de estrés, yo les puedo contar a ustedes de qué se tratan los estresores y entonces voy a tratar de actuar sobre ellos. Ya dijimos que las rutinas son fundamentales. Ahora, miren esto. El sistema de autorregulación, que es el gran sistema de la convivencia, sin autorregulación es muy difícil convivir. Acuérdense que una persona sin autorregulación hace lo que se le canta en el momento que se le canta. Imagínense un grupo familiar viviendo en un apartamento y que cada uno haga lo que se le canta. Es imposible. Entonces tenemos que ordenar la cancha y tratar de regular. Si yo sé que el sistema de autorregulación es fundamental, y yo les cuento que el sistema de autorregulación depende de la cantidad de azúcar que llegue al cerebro en las 24 horas del día, entonces ustedes dicen, wow, voy a tener que tener, bueno, una alimentación balanceada para asegurar el azúcar en mi cerebro. Pero hay una parte del día en que yo no le aporto azúcar al cerebro. Es cuando estoy durmiendo. Entonces, cuando yo me despierto, mi cerebro tiene suficiente azúcar para despertarse, pero no suficiente azúcar para poder regularse. Por eso tenemos que tratar de cortar el ayuno a través del desayuno. El desayuno es importante para bajar el nivel de estrés que puede generar el ayuno prolongado de la noche. El sistema de autorregulación se gasta
en el día y hay que repararlo en la noche. El sueño no adecuado es estrés. El sistema de autorregulación es un sistema para convivir, y cuando yo tengo problemas en la convivencia, el sistema de autorregulación se repliega para que actúe el cerebro de lucha o huida. Por eso los vínculos no adecuados afectan el sistema de autorregulación. O sea que yo necesito tener el desayuno. Esto es para las personas que hace tiempo que no desayunan, que nunca desayunaron, porque les cae mal lo que sea, su cerebro se acostumbró de otra manera. Pero esto es estadístico. La mayor parte de la gente que normalmente ayuna y dejó, que normalmente desayuna y dejó de desayunar, se empieza a sentir muy mal en su sistema de autorregulación. La mayor parte de la gente que duerme 8 horas y últimamente está durmiendo menos, ese día es un día de porquería porque el sistema de autorregulación no está funcionando bien. Si ustedes conocen esto, dicen, bueno, pará, por lo menos voy a prolijear esta historia. ¿tá? Y los vínculos, si yo estoy en una situación vincular no buena, o sea, estoy viviendo con alguien que en realidad no tengo ninguna gana de estar con él, y la verdad es que cada vez me irrita más su presencia, bueno, el sistema de autorregulación no funciona bien. Esto se llama estrés por demasiado de algo malo. Y si yo les digo que hay estrés por demasiado de algo malo, seguramente ustedes puedan imaginar que les voy a contar que hay estrés por demasiado de algo bueno. Y eso es, entre otras cosas, los estímulos excesivos. Todo lo demasiado nos complica la vida. Y lo que es demasiado es a veces los estímulos que le damos a nuestros hijos. Los tenemos llenos de estímulos de distinto tipo, muchas veces empachados con estímulos materiales, ¿verdad? Y eso genera estrés. Y sin duda, el uso problemático de pantallas también es estrés por demasiado de algo bueno. O sea, que todas estas cosas afectan la capacidad de autorregulación. O sea, que todas estas cosas afectan la capacidad de que convivamos mejor. Si queremos convivir mejor, tenemos que tratar de bajar esta historia. Tenemos que tratar de bajar el tema de los estímulos excesivos y tenemos que cuidar el estrés por demasiado de algo malo. Ahora bien, también podemos actuar sobre el estrés con actividades específicas. Todo lo que calma el cerebro, todo lo que pone al cerebro en una situación especial, va a mejorar nuestra capacidad de autorregulación y mi cerebro de convivencia va a ser mejor. Las actividades antiestrés que se han estudiado tienen que ver con actividades aeróbicas placenteras, cada uno sabrá cuál es la de él, con actividades orientales, y esto es porque llegamos al precio adecuado si ponía esta foto, digamos aquí, y todavía no llegué al precio porque media página salía mucho más. Pero bueno, en realidad, la verdad es que todos los que rezan saben que si lo haces de verdad, hay un momento en que el cerebro se resetea. Yo no lo sé por mí, porque no he llegado a ese nivel, pero sé de gente que yo digo, pero vos, ¿qué haces vos acá? Digamos, ¿no? Yo lo conozco de antes, digo, ¿qué haces acá? A mí me hace bien. Lo que están haciendo es autorregularse a través del rezo. Y, tal vez me equivoque, pero en la página 148 del Sidur que tuve en mis manos hace una semana, por ir a la yivá de un queridísimo amigo, decía arriba, trate de concentrarse en el rezo, en las palabras, sin pensar en otra cosa. Esa era la fórmula. Esa era la fórmula. Entonces, yo que me he quejado siempre de que mi padre rezaba y él no entendía nada, porque yo sabía algo de hebreo, pero él no sabía nada, ni de lo que decía ahí, ni nada. Y yo le decía, explícame lo que dice, no sé, yo lo que sé es que lo hago hace mucho tiempo. Y mi padre me decía, a mí me hace bien.
Entonces, la idea es que cuando uno tiene actividades que le hacen bien, pero bien en el sentido no de divertidas necesariamente, de paz interna, de que vos decís, yo salgo diferente después de hacer esto. Eso son actividades antiestrés y hay que defenderlas a muerte. Y hay que defenderlas a muerte. Para yo persuadir a la gente de que es importante tener un sistema de autorregulación controlado si yo quiero educar hijos, les voy a contar cómo es que el estrés aumenta la probabilidad de disregularnos. Miren esto. Esta es una situación en la cual un niño se recalienta, ¿no? Está muy disregulado, muy enojado, su sistema de autorregulación no aguanta, o sea que está actuando sus emociones, ¿no? Y él dice, rompo el lápiz y rayo toda la hoja porque no me sale la tarea. El sentimiento es rabia y frustración. Acá tenemos un comportamiento, uno entra a esa habitación y ve un chiquilín rompiendo el lápiz y arrugando toda la tarea y tirando todo, y ve que hay una emoción expresada que puede perfectamente ser ira, frustración, etc. Con una razón que es no me sale la tarea. Si la gente piensa que el niño siente rabia y frustración y raya toda la hoja porque no le sale la tarea, se está equivocando. Se está equivocando. Él no se enoja y rompe todo porque no le sale la tarea. Él se enoja, rompe todo porque no me sale la tarea y pienso, al que no le salen las tareas de la escuela es un burro y un estúpido. Esto es el pensamiento que está en la base de sus reacciones. Y todavía dice, si me equivoco, soy un loser, no sirvo para nada. Si alguien educa a un niño pensando que hay que ser winner, es muy fácil que le pase esto. Porque la base son los pensamientos que generamos frente a las cosas que nos pasan. Y si nosotros no trabajamos sobre los pensamientos, estamos complicados. Un niño que llora porque no quiere ir a la escuela y la maestra le dice, mi amorcito, estás en cuarto de escuela, ya sos grande para llorar por no querer entrar a la escuela y no querer separarte de tus padres. Pero esa maestra se olvidó de preguntarle al niño qué está en la base de ese miedo. Si el niño dice, a mí se me meten ideas en la cabeza que mis padres van a desaparecer y que esta es la última vez que los voy a ver. Entonces ese niño, por supuesto que se pone a llorar y por supuesto que se siente horrible. Cuando alguien le dice, ¿no será que vos pensás que...? Entonces el niño llorando dice, sí, sí, me pasa esto. Y bueno, ahí es donde podemos ayudarlo. Ahí es donde podemos ayudarlo, ¿no? El tema es que tenemos una cantidad de pensamientos generados a lo largo de nuestra vida que nos ponen en situación de estrés y hace que nos enfrentemos a las situaciones de una manera muy particular. Para autorregularse en situaciones difíciles, yo tengo que observar las emociones y los comportamientos de mis hijos o de los que me rodean y tratar de ver qué están pensando, cuál es el pensamiento que está en la base de esta historia. Cuando un niño está disregulado, necesita un adulto regulado. Cuando nosotros le decimos, no, te pones así, entonces ¿sabes qué? Yo que te dije que te iba a llevar el fin de semana para afuera, no sé qué, ahora no te llevo nada. Ese niño lo que está recibiendo es nafta para apagar el fuego. Porque el adulto no se ha regulado, no ha podido entender, digamos, lo que está pasando. Los dos han perdido el control. Si yo quiero, en una situación difícil, poder ser el dueño de la situación, tengo que retomar el control. Y el que retoma el control es el adulto. El niño lo que hace es seguir de alguna manera lo que el adulto le está señalando, no solo en sus dichos, sino en su comportamiento. Que eso no quiere decir estar en situación
zen, en situación en contacto con los seres superiores, o no, nada que ver, ¿no? Yo estoy enojado porque mi hijo me está rompiendo todo y yo estoy, ¿no? Pero no estoy descontrolado. Esa es la diferencia. El adulto tiene que retomar el control. Y cuando yo retomo el control, tengo la posibilidad de cambiar de canal o de bajar el volumen. Cambiar de canal a veces es distraer, decir, mirá, claro, yo entiendo cómo te sentías así, mirá, ¿sabés lo que se me ocurrió? ¿No? Y ahí cambiamos de canal. Bajar el volumen implica tratar de poner paños tibios. Repito, dicho así desde mi escritorio, donde estoy súper cómodo, esperando que me estén escuchando ustedes, digamos, y todo eso, es un bollo. Hay que estar en esa situación. Pero teniendo más conocimientos uno toma mejores decisiones. Después si se pueden llevar a cabo o no, vemos. ¿No? ¿Cómo hacemos para bajar el volumen de nuestras emociones? Bueno, miren, las emociones pueden ser emuladas a un aroma. El aroma, hay aromas agradables y aromas desagradables. Nosotros sentimos emociones agradables y emociones desagradables. Estas emociones surgen de pensamientos. Yo no puedo bajar la emoción. Cuando yo le digo a un niño, pará, no te pongas nervioso por eso, no estoy entendiendo. ¿Cómo no se va a poner nervioso si él piensa que si pierde este escrito va a repetir el año, por ejemplo? Es el pensamiento el que tenemos que tratar de bajar. O sea, lo que tenemos que hacer es tratar de poner el pensamiento en situación más realista. Eso es lo que necesitamos ir aprendiendo. ¿Cómo? Haciendo stop del pensamiento. Muchas veces parando el pensamiento. Miren que estoy hablando de adultos, no estoy diciendo vamos a pararle el pensamiento a nuestros hijos. Vamos a pararnos nosotros nuestros pensamientos. Y otra vez aparecen las actividades antiestrés como, de alguna manera, actividades de dimmer que van bajando el volumen del pensamiento. Todas las personas que tengan actividades en el día, aunque sea 10 minutos, que hacen que sus pensamientos perturbadores paran, aunque sea 10 minutos, se les resetea el cerebro. Eso hace bien. Y elijan ustedes la actividad que les convenga. Las actividades aeróbicas placenteras funcionan así. Cuando uno va al club, digamos así, para de pensar, especialmente si, por ejemplo, hace deportes de pelota, ¿verdad? Cuando uno practica actividades tipo yoga y esas cosas también, ¿no? Y muchas veces también cuando tiene la rutina del rezo de verdad, del rezo de verdad, o sea, de la comunión con algo que es diferente y que da paz, digamos. A mí me da mucha envidia en realidad cuando me lo relatan personas que rezan de verdad y que me dicen cosas que sienten que yo en realidad pocas veces sentí, entonces me genera como envidia, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, acá tienen ustedes las estrategias que yo le fui diseñando. Estoy en una situación difícil, defino mi situación real, no me la confundo, está bien, es difícil, pero no es acuciante, ¿no? Necesito poner mi cerebro en modo convivencia. Reconozco los estresores que me están complicando y realizo actividades antiestrés. Ahora bien, Moshe lo dijo bien al principio, estamos en situación de transición porque se supone que estamos en un túnel donde la luz se está empezando a ver. Uno esperaría que la luz estuviera más cerca, pero bueno, la estamos empezando a ver. Nos va a encontrar una realidad que se va a llamar nueva normalidad. Lamentablemente al principio, por suerte después se dejó, se le llamaba nueva normalidad lo que estábamos viviendo, y eso es un disparate, porque para los niños, si esto es la nueva normalidad, ellos se quieren bajar, dicen, no, a mí no me gusta la normalidad, ¿no? Esto es una anormalidad, todo lo que estamos viviendo es una gran anormalidad, y los padres en esta anormalidad estamos dando examen cuyo resultado se va a entregar en la nueva normalidad que va a llegar en algún momento. Y si lo está viviendo, digamos, porque se supone, ahora no, qué normalidad, ahora es una tremenda normalidad, pero estoy hablando solo de pandemia, Isi, perdón, ¿no? Pero digo, pudiste vivir por lo menos lo que era, bueno, la nueva normalidad, cómo se va yendo, porque en Israel en un momento las cosas estaban normales, de nuevo, digamos así. Entonces,
Los padres en una situación anormal están, como dijimos, dando un test de desarrollo emocional, y ante una situación normal nueva, lo que tienen es una gran oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De tratar de hacer el esfuerzo de desarrollar el arte de educar. Especialmente aquellos que no pudieron aprovechar la normalidad anterior para desarrollar el arte de educar. En el arte de educar tenemos una serie de conceptos que son fundamentales. Uno de ellos es el más importante de todos, el amor. Todos los que educamos lo hacemos con amor. Cada uno expresa el amor como puede, ¿no? El respeto, la atención que le damos a nuestros hijos, ¿no? Es muy difícil prestar atención si yo estoy atendiendo un dispositivo, ¿no? Si yo estoy dando órdenes, por ejemplo, anda a bañarte con un dispositivo en la mano, no estoy allí. El respeto tiene que ver con no comparar a nuestros hijos con nadie, y menos con sus hermanos. Son personas únicas, originales, etcétera, y que merecen, digamos, todo nuestro respeto por el insondable misterio que hay en cada uno de ellos. El tiempo, recuperar el tiempo que nosotros perdimos en la normalidad anterior. A nosotros nos obligaron a estar con nuestros hijos. Eso hizo la pandemia. Gran cantidad de personas, que yo las conozco personalmente porque son padres de mis pacientes, me dijeron que nunca habían estado tanto tiempo con sus hijos. Y es una lástima que una pandemia nos obligue a estar. Lo que pasa es que no es solo físicamente presente. Tienen que estar emocionalmente disponibles, como vamos a ver ahora. Y la E es fundamental. En el arte de educar es fundamental la empatía. Porque si uno piensa que para convivir se necesita solo ser autorregulado, está equivocado. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense un niño súper autorregulado. Está en la escuela, normal, presencial, y la maestra les dice, chiquilines, salgan al recreo. Él tiene muy buena nota en conducta, porque en la clase se porta súper bien. Ese niño, al irse, ve que la maestra, al sacar algo del bolsillo, se le cae un billete de 500 pesos. Entonces, se retrasa un poco, se acerca a la maestra a preguntarle qué van a hacer después del recreo, y ella le dice, bueno, vamos a hacer matemáticas, que a ti te gusta tanto. Ay, qué suerte, maestra, qué bárbaro. Pero pone el pie sobre el billete de 500 pesos. Hace que se ata los cordones, toma los 500 pesos y se los mete en el bolsillo. Ese chiquilín tiene muy buena capacidad de autorregulación. Esperó, midió, calculó. ¿Se puede convivir con él? Se puede, pero no es lindo, porque le faltó empatía. Porque le falta la otra parte, que es fundamental y es a la que nos vamos a referir ahora. Miren esta situación. Federico es un adolescente de 16 años que está esperando en la puerta de su casa y ve la siguiente escena. Una señora, vecina de él, que él no conoce, ¿no? En la silla de ruedas, ahí, en la puerta de la casa, gritando, María, ¿podés bajar? Y se desganita la garganta gritando, María, María, ¿podés bajar? Está ahí. Y él la mira, ¿no? Federico estaba esperando que lo vengan a buscar porque sus amigos ya tienen 18 años y manejan. Y entonces, cuando llegan, dice, che, mirá, hace como 10 minutos que esa vieja está gritando ahí y se mata de la risa. El muchacho que maneja mira la situación, se baja del auto y habla con la señora y sube las escaleras y le va a gritar a María, a golpear la puerta, que era la hija de la señora, para que venga a ayudarlo, y entre los dos suben a la señora. ¿Qué pasó? Acá hubo una falla en la empatía. Cuando alguien le dice a otra persona, che, ¿qué es ser empático? Bueno, es ponerse en lugar del otro. Es verdad, capacidad de reconocer lo que otra persona puede estar sintiendo o pensando es una definición de empatía, pero es una parte.
es el reconocimiento. En realidad la empatía no funciona si no aparece la segunda parte, que es la respuesta que yo tengo frente a lo que me pasa. Que no necesariamente tiene que ser ir a luchar por la patria, digamos, o ir a enfrentar a los ladrones que están robando a mi vecina o lo que sea, es que haya movimientos emocionales o concretos, digamos, para de alguna manera ayudar al otro. Eso se llama respuesta. El reconocimiento implica que yo pongo el foco en el otro. Y la respuesta implica poner en movimiento emociones o acciones que favorezcan al otro al margen de mis necesidades. ¿Saben una cosa? Así como el sistema de autorregulación se enseña, la empatía también se enseña. Porque lo que le pasó a Federico puede haber sido todo esto. Lo que pasa es que yo vivo estresado, por eso no actúo empáticamente, tengo problemas personales, me da vergüenza, no conozco a la vieja esa, solo me importo yo. O no me enseñaron. Si no nos ponemos activamente a enseñarle empatía a la gente, la quedamos. Los chiquilines tienen que acostumbrarse a hacer cosas por otros. Tienen que hacer cosas empáticas por otros para que podamos decir vale la pena estar con otros. Para convivir se necesita autorregulación y empatía, con los míos y con desconocidos. No es solo con los de mi tribu pequeña, es también con los demás. Es también con los demás. Entonces, acá están las estrategias para transitar estos momentos. Definir mi situación real, reconocer y proteger mi sistema de autorregulación, ¿verdad? Y generar un ambiente promotor de empatía. Cuando yo les conté que 1.460 familias contestaron una serie de preguntas que le hicimos, cuando nosotros le decíamos ¿cuál es la sensación básica que estás teniendo en estas 6 semanas? Eran 6 semanas que habían estado 24 horas con sus hijos bajo el mismo techo, cosa única para la mayoría. Nos decían que en el 80% de los casos nos decían que la emoción básica era placentera o placentera con momentos difíciles. Y que habían logrado estar no solo presentes físicamente, que eso estaban obligados, porque se supone que había que quedarse en la casa, sino emocionalmente disponibles. Por lo menos 600 y pico de personas. 600 y pico de personas ponían cosas como pude compartir momentos de cocina y organización familiar, pude disfrutar juegos de mesa, charlas en familia, nunca habíamos estado tanto tiempo juntos, almorzamos juntos. ¡Qué impresionante! Formamos un gran equipo, descubrí cosas que antes por las corridas de las rutinas no nos habíamos dado cuenta. Si necesitamos un bicho que ni siquiera es un ser vivo, porque es un pedacito de ADN, para que esto nos pase como familia, tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Tenemos que repensar el arte de educar. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Por supuesto, asegurar la alimentación y seguridad de nuestros hijos, que implica instrucción, que a veces le llamamos educación, o sea, a qué colegio vamos a mandar a nuestros hijos, qué educación queremos que tengan desde el punto de vista académico, lo que sea. Pero todo esto puede cambiar. Lo que no va a cambiar en el arte de educar son los valores que le podamos transmitir a los chiquilines. Y en situaciones difíciles, los valores son los que se notan, son como lucecitas que empiezan a iluminar. ¿Qué tipo de valores? Yo no soy quien para decir cuáles son los valores, pero hay unos que tienen algo en común. Valores que impliquen al otro como muy importante. Sin el otro la quedamos. Yo quería dejarles en estos 50 minutos un ejercicio. En algún momento vamos a salir de este túnel. No estamos en un pozo, estamos en un túnel, por lo tanto hay salida. La idea es tratar de que esto que pasamos, que llamamos pandemia, no haya sido en vano.
Para eso tenemos que hacer ejercicios de imaginación. Por ejemplo, decir, ¿qué fue lo bueno que me pasó gracias a la pandemia? Y si ha sido bueno en la relación con mi familia, que no lo pierda yo cuando esto termine. Estaría bueno que cuando pase este tiempo difícil, y ahí les dejo a ustedes los puntitos suspensivos para llenar. Les agradezco mucho y simplemente les digo que las cosas que yo dije aquí están en alguno de estos libros. No es para que lo compren, es para que se lo pidan prestado a alguien que lo tenga y que puedan profundizar más. Muchas gracias por esta oportunidad. Ariel, muchas gracias, increíble. ¿Verdad que me emocioné mucho con todo lo que nos dijiste? A lo largo de la presentación también respondiste muchas preguntas que nos habían mandado. Me dice mi esposa acá, ya no hay preguntas. ¿Por qué? Porque respondió todo. Yo sí quisiera nada más unas notas a lo que estuviste hablando, que me encantó. Primero que todo, me gustó mucho cómo te expresaste de la tefilá, del rezo, porque realmente si nos ponemos a analizar, esto me dijo uno de mis rabanim, el libro más complejo y profundo del judaísmo es el Sidur, porque es como un escáner, es como todo un, digamos, un análisis de la persona en ese momento. Y no nada más eso, sino que si tú haces ese proceso bien, resulta que estás haciendo este análisis 3 veces al día, pero en un espectro distinto, porque cada día cambiamos. Entonces, es como actualizarte a todo lo que estás viviendo y realmente es una maravilla. Eso me gustó mucho. Otra cosa que creo que me llamó mucho la atención es la importancia del otro, porque una de las, digamos, de los pilares del judaísmo, como lo podemos ver cuando llegó esta persona que se quería convertir, llegó con Gilel y le preguntó, que le dijo, enséñame a Torah, ¿no? Parado en una pierna, y le dijo, lo que no te gusta a ti, ¿no? O lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. En pocas palabras, lo que le dijo, veafte la reja camoja, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí podemos entender cómo también el mismo bienestar en nosotros es la percepción que tenemos del otro, porque como dijo Levinas, no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. Entonces, primero que todo, te quiero felicitar por ser tan empático, creo, porque esto viene de una empatía que tú sientes, porque una persona que no ve la necesidad en el otro, pues no puede encontrar una solución. Y darte muchos verajot, que sigas expresando tu manera hermosa de ver la realidad y que puedas ayudar a acelerar procesos en todos los que te rodean para poder vivir una mejor vida. Y como dijiste al principio, que cuando uno ordena estas cosas, autorregula, en realidad lo ves que vives una mejor vida. Entonces voy a dar un minutito ahí por si hay alguien que quiera mandar alguna pregunta. Si tú aceptas, por supuesto, no sé si cómo andas de tiempo. Totalmente. Había una pregunta que me había llegado al inicio de la charla y la voy a decir, tal vez no quedó aclarado, no sé si ya se contestó o no, pero hubo una persona aquí en el grupo que nos preguntó cómo podemos poner límites a los adolescentes. Claro. La verdad es que eso es otra charla. Es lo que me imaginé. Es lo que me imaginé. Muy bien, pues. Porque si nos yo dejas con contesto ganas, eso, Aminat. paso a, en realidad, decir 3 cosas porque tengo que contestar preguntas y el adolescente, yo les tendría que explicar de qué se trata el cerebro adolescente para saber por qué los límites en el adolescente son diferentes a los límites en otra historia. Entonces, quédense con lo anterior. Sí. ¿Cómo dices, perdón? Que digo, quédense con lo que dije Muy bien. en estos 50 Ojalá. minutos y con mucho gusto
hacemos otros 50 minutos en algún momento para Muchas contestar gracias. específicamente eso. Muchas gracias. Entonces, sin más que agregar, veo que no están, nada más llegan felicitaciones y Verajot, no llega mucho más. Me alegro. Y la verdad que muchas gracias, Ariel, y ojalá que te podamos tener otra vez con nosotros. A mí en lo personal me moviste muchas emociones, me hiciste ver cosas que son parte del judaísmo, ¿no? Y bueno, ojalá que podamos tener otra vez ese mérito de poderte escuchar. Siéntete en llave como tu casa, por favor. Y bueno, Muchas gracias. otra vez te lo vuelvo a agradecer porque realmente estoy totalmente conmovido. Y bueno, le quiero decir a todos nuestros amigos que están acá con nosotros que la semana que viene vamos a tener también a otro panelista con un tema muy importante que es la visión del aborto desde el punto de vista de la Torá. ¿Cómo podemos ver? No es blanco o negro, es un espectro que vale la pena ver y los invito la próxima semana. Y bueno, que estén muy bien. Shavua Tov. Muchas gracias, Ariel. No sé si quieres agregar algo más o nos despedimos. Nada, gracias por la oportunidad y por todo lo que estoy leyendo acá que me emociona muchísimo. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Ariel. Te mando un fuerte abrazo. Shavua Tov. Chao. Y bueno, nos vemos pronto. Chao.